Carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios: igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a continuar con este tema 40 minuticos, porque vamos a acabar a las 12 en punto. Se los prometo, porque ya estoy aprendiendo a cumplir también aquí los horarios. Hemos venido tratando unos temas que tienen que ver con mi compromiso frente a la autoridad. Mi compromiso frente a la autoridad. Diciendo que si algunos debemos ser respetuosos de la autoridad, somos los hijos de Dios. Porque se supone que conocemos la autoridad. Porque la autoridad emana del trono de Dios. El único que tiene absoluta autoridad es Dios, y de Él emana la autoridad. Entonces debemos ser muy respetuosos y debemos ser comprometidos con el orden, con que las cosas marchen bien. Y hemos venido hablando de la autoridad en muchas áreas. Por ejemplo, la autoridad para cumplir con las normas establecidas por la ley civil. Hemos hablado de las autoridades o el sometimiento a la autoridad para cumplir con el pago de los impuestos, aunque a veces no nos gusta eso, pero es normas. Estamos hablando del respeto a la autoridad que reglamenta las leyes de tránsito. Estos parecieran temas que no son tan importantes, pero todo esto tiene que ver con qué es vida cristiana, porque muchas veces cantamos y oramos, pero no somos buenos cristianos, porque es que ser cristiano es un estilo de vida que involucra todo el quehacer diario de lo que nosotros hacemos, dónde nos movemos, con quién nos relacionamos, porque siempre debemos estar inmersos en esa sociedad, no para ser uno más con ellos, sino para ser la luz que resplandece en las tinieblas. Y por eso tenemos que distinguirnos, caracterizarnos. Qué bueno cuando la gente nos dice: ¿usted por qué no fuma? ¿Usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué no hace aquello? Porque nos ven que somos diferentes. Entonces es la oportunidad para evangelizar desde la misma conducta y forma de vivir o de conducirnos. Cuando podemos dar ese mensaje, será más contundente. Cuando devolvemos la devuelta que nos han dado de más, no decimos: ay, qué bendición, me devolvieron de vez, se equivocó, qué bueno. No, sino que decimos: pobre señora, se equivocó su empleada, hay que ir a regresar lo que me dio de más. Ay, señor, ¿y usted por qué hace eso? Porque yo soy cristiano. Hay que evangelizar. Desde ahí el evangelio será más honrado y glorificado, porque el que lo está transmitiendo en verdad es una persona de compromiso frente a todo lo que esté mal, porque no debemos vivir como viven los demás. Los demás son los demás. La Biblia siempre pregunta: ¿qué hacéis de más? ¿Se han leído ese texto? Hablando precisamente de que si usted saluda a los que lo saludan, entonces simplemente está correspondiendo al que lo saluda. Pero ¿qué tal si usted saluda al que no lo saluda? Está haciendo algo más que simple protocolo, porque está buscando iniciativa propia para expresar su amor, su simpatía hacia una persona que tal vez usted ve que no le cae bien, pero en usted hay esa disposición.
Vamos a hablar hoy de la autoridad, digamos, hablamos de la autoridad también en el hogar, el importante que es la responsabilidad del padre, que es la autoridad en el hogar, la esposa, los hijos. ¿Cómo debemos? Yo creo que si todos acatáramos las normas y nos sometiéramos a ellas, siempre pienso que este sería un mundo diferente. Pero lo que crea tanto conflicto es siempre el afán de romper las normas, no acatarlas, rebelarnos. Eso nos lleva a la anarquía, a la violencia, porque Dios quiere que todo sea ordenadamente. La Biblia dice: hágase todo en orden. Y para que haya orden hay que establecer reglas, hay que establecer normas, y hay que estar dispuestos a acatarlas, a cumplirlas. No simplemente creer que usted, por lo que usted es o por lo que usted sabe, debe pasar por alto la autoridad. La autoridad es la autoridad. Amén. Aquí en este país y en muchos lugares del mundo nos dan muy mal ejemplo a los ciudadanos, los gobernantes. No debemos acatar, o mejor fijarnos en los malos ejemplos, porque qué vergüenza cómo han quedado deshonrados públicamente diputados, concejales, congresistas, que creen que porque son autoridades representativas del país no deben someterse. Fue muy notorio la conducta de un senador que fue expulsado porque despreció de alguna manera la autoridad de un policía que le requería por hacer algo ilegal. Y es famoso ese que dijo: por mí votaron 52,000 personas, por Dios. Oiga, qué hombre más necio. Creía que por eso el policía entonces tenía que decir: no haga lo que le dé la gana. No, toda autoridad, siempre habrá una autoridad mayor sobre él. Es bueno reconocer la autoridad y comprometerse con ella. Vamos a hablar de la autoridad brevemente al interior de la iglesia, o sea, la autoridad eclesial. La iglesia, hablando de la congregación, de la comunidad cristiana que somos nosotros, la iglesia como organización de Dios, y no solamente como organización, sino como un organismo que es vivo, tiene unas autoridades delegadas que Dios ha puesto para que administre. Yo, por ejemplo, no estoy aquí porque yo decidí ser pastor y se me hace cosa fácil. La Biblia dice: nadie toma para sí esa honra si no le fuere dada. Uno no se autoproclama pastor, aunque eso hoy en día está muy de moda, y es muy importante que la gente sepa eso. Pastor no es cualquiera que se le antoja decir que es pastor, con todo respeto, porque debe de saberse realmente bajo qué autoridad está él. Primeramente bajo la autoridad de Dios, y después bajo la autoridad de unas, valga la redundancia, autoridades eclesiales o eclesiásticas. Las megacongregaciones o las megaiglesias que están muy de moda, que vienen de la cultura empresarial americana, las megaempresas, entonces han traído esos modelos aquí para hacer megaiglesias, que la autoridad está basada solo en un líder, y lo que ese líder dice, eso es. Y entonces la gente idolatran a ese líder porque lo ven solo a él, y algunos abusan de la autoridad, y como no son y no somos sino muñequitos de barro, tarde o temprano, cuando ese muñequito de barro se quiebra, toda esa congregación se dispersa, porque generalmente son movimientos que se forman en torno a un líder, a un liderazgo. Lo que no pasa y no debería pasar, porque el modelo bíblico es claro:
La iglesia como organismo y como organización tiene un orden establecido por Dios, y por eso es bueno que lo conozcamos, porque decía yo aquí no soy un aparecido, que llegué, yo soy pastor, no, a mí aquí me trajo un anciano que llama un supervisor, me trajo un presbítero, y delante de ustedes me posesionó y me dijo: este señor Orbey Hermida es pastor aquí. Esa es una autoridad que está por encima de mí, amén. Y esa autoridad que es el presbítero, lo vamos a ver ahora, también tiene otra autoridad que está sobre él. Aquí no hay rueda suelta, aquí todos estamos articulados y todos cumplimos órdenes, y el que no las cumple pues tendrá que asumir las consecuencias, porque aquí hay reglas que cumplir. Aquí no estamos para hacer lo que nos venga en gana, porque somos una organización ordenada, amén. Entonces decía que la iglesia como organización, Dios tiene autoridades delegadas que Él ha puesto para que la administre, y vamos a hablar de eso. Obedecer a los pastores y a los líderes es reconocer la autoridad de Dios. Obedecer a los pastores y a los líderes es reconocer la autoridad de Dios. Vamos a leer Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13 verso 17 dice: obedeced. Hebreos 13:17, obedeced. Es un mandato de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es bueno. Obedeced a vuestros pastores, amén, y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Eso es importante que lo tengan en cuenta, y gracias a Dios por la manera como la iglesia aquí en Belén, yo no puedo decir que, pero sí yo creo que es bueno tener muy en cuenta esto de la autoridad del pastor, porque un pastor de alguna manera en una comunidad cristiana se va configurando como la figura de un padre, porque la iglesia es como una familia, y a mí me preocupa cuando yo veo o oigo de conductas que no son ajustadas a los requerimientos de la palabra de Dios. Es mi deber. A algunos cristianos no les gusta, porque dicen: bueno, ¿y por qué se meten en la vida de uno? Y muchos no fraternizan porque temen relacionarse. Resulta que la vida cristiana es una vida de relaciones, y es bueno relacionarse, porque la Biblia dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y algunos se acaba el culto y salen disparados para la casa, no saludan a nadie, no fraternizan con nadie, y algunos argumentan: a mí no me gusta porque la gente se entera de la vida de uno, y eso qué, y le preguntan y aquí y allá, y se mete uno en problemas. Pues yo le digo que toda familia tiene problemas, o no, pero por eso dejan de ser familia. No, uno a veces se pelea con la suegra, con el suegro, con el cuñado, con la cuñada, con el abuelo, con el bisabuelo, pero por más que sea, es su suegra, es su esposa, es su hijo, es su madre. Pero somos una familia,
Y la iglesia es una familia. Y no debemos huir al interactuar, a saludar. Qué bonito cuando los hermanos son tan amables y extienden la mano y saludan. Dios le bendiga, ese chalón, ese saludo afectuoso, eso nos hace unirnos más fraternalmente. Amén. Entonces el pastor es también como ese padre que está vigilando que la familia esté bien. Uno procura. Por eso yo también decidí volverme a las ovejas, porque yo dije, hombre, yo como pastor de Belén, pues hombre, tengo muy descuidada a estas hijas y a estos hijos. Vamos a ver. Y les estaba diciendo, van a sentir ahora más de cerca el cayado, porque el pastor lleva el cayado. Y como el papá ha estado por ahí tan ocupado, hay por ahí cositas necias que hay que ir ordenando y vamos a ordenarlas. Entonces, permítale al pastor en verdad pastorearle. Permita que su pastor lo pastoree, que su pastor lo visite, que su pastor le pregunte, que su pastor verdad haga un pastoreo, porque eso es lo que la Biblia dice. Nosotros somos una familia y debemos saber y conocernos en muchos aspectos, no para criticarnos, sino para ver cómo podemos ayudarnos unos a otros. Y hay que estar sujetos al pastor. Y dice a los jóvenes, especialmente dice igualmente, porque la Biblia lo especifica en particular. Igualmente jóvenes. A veces a los jóvenes son los que más les dificulta sujetarse, porque como están en esa etapa de la juventud, que todo lo pueden, que todo lo saben y que van para adelante, y el papá, ese viejo no sabe nada, ¿qué tal? Y ese pastor viejo, ¿qué vas a ver? Yo sé más, y puede ser que sí, pero ojo con eso, porque por algo la Biblia dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Revestidos de humildad. Amén. Humildad y sencillez, porque lo contrario es como la soberbia, la altivez. Yo sé más, él no sabe. Y es posible, yo no digo que no, porque igual hoy en día un niño de 5 años coge un computador y hace, no, y de menos todavía, hay niños de 2 añitos ya que manejan la computadora, y yo me da que lidia para manejar eso, hago ahí lo que puedo, pero eso no es tan fácil para mí. Entonces sí hay niños que saben más que uno y jóvenes que saben más que uno, obviamente, pero por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pero el anciano, como sea, ha tenido otras vivencias y otras experiencias que tú, joven, no las has tenido. Por más que sepas de todos esos sistemas tecnológicos, ojo, porque hay cosas que no sabes y que debes aprender, y debes aprenderlas con humildad y con sencillez. Amén. Las autoridades de la iglesia son autoridades de la iglesia, el pastor, amén. Obispos, este término obispos uno lo conoce muy por la tradición católica, el obispo, el señor del kepis y de la vestimenta y todo eso que se inspira respeto, y hay que respetarlo, porque por más que sea, es una autoridad. Pero el obispo en la Biblia tiene otra connotación muy diferente. No está diciendo del personaje este que vemos por allá todo encumbrado, sino que ante lo contrario. Vamos a ver, el obispo son los pastores y ancianos en sus respectivos rangos, elegidos por Dios, y las autoridades superiores de la iglesia. Oiga bien, obispos, pastores o ancianos en sus respectivos rangos, elegidos por Dios, y las autoridades superiores de la iglesia.
sea que aquí nadie se autoproclama, aquí nadie se autonombra, porque ya decía, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que le es dada. Amén. Entonces, digamos, un anciano, un obispo puede ser igualmente un pastor, o puede ser un anciano que ha sido elegido por Dios, y esa autoridad se le reconoce. La iglesia siempre ha tenido históricamente, los que han sido nombrados en cargos, por ejemplo, hay un antecedente en los Hechos de los Apóstoles, cómo elegían los pastores o los diáconos. Y vamos a ver qué dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Ya conocemos ese pasaje de Hechos capítulo 6, elección de diáconos o elección de obispos, porque de alguna manera también es una autoridad. ¿Cómo se elegían los servidores? Fíjese que dice que busquen Hechos capítulo 6. Oiga bien, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos tenían muchas otras responsabilidades. Qué bueno que los diáconos, qué bueno que la iglesia entienda eso. A veces las tareas en la iglesia no se pueden lograr porque se nombran las personas, pero no se hace el trabajo. Y eso es lo que ayuda a aliviar las cargas, y ayuda y contribuye, por eso se nombran. Por ejemplo, aquí los discípulos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra, de predicar, pero también estaban atendiendo las mesas, es decir, también atendían las necesidades de alimentación de muchas personas. Entonces eso empezó a reglamentarse porque se fue haciendo una selección de acuerdo a sus capacidades. Hombre, este puede predicar, pues que entonces mejor este predique. Este hermano no tiene el don de predicar, entonces que nos ayude barriendo el templo. Este otro, y así, pero cada uno tiene unos dones en particular y debe estar dispuesto a imponerlos al servicio de la obra de Dios. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, no cualquier persona, dice, de buen testimonio, y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timeón, a Permaneas, a Nicolás, a todos estos prosélitos de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron las manos y los consagraron a un ministerio de diaconado. Amén. El diácono es una persona muy importante en la iglesia. A veces esto no se entiende mucho, pero desde la perspectiva bíblica, un diácono es una autoridad, y desde luego que es una persona que ha venido en un proceso de maduración espiritual y ha ganado un respeto, una admiración, y debe ser reconocido. Vea, dice que todos los diáconos, todos los que ejercen un cargo determinado en la iglesia, la junta local o directivas en general, en su respectivo rango, elegidos por Dios y por los pastores, debemos sujetarnos unos a otros, reconociendo la autoridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y lo leemos en la carta del apóstol a los Efesios. Efesios capítulo 5 y el verso 21 está diciendo la palabra de Dios: someteos unos a otros, ¿qué? En el temor de Dios. Sujetados unos a otros en el temor de Dios. Y estábamos leyendo en
en Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13 también dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, fíjese bien, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para testigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que en la iglesia hay autoridades entonces como pastores, diáconos, y debemos sujetarnos. Qué bueno cuando un diácono, ¿verdad?, se acerca a un joven para darle un consejo, y debemos hacerlo. Es que nosotros venimos de una cultura en la que el pastor es el que hace todo, como cuando éramos católicos o cuando yo fui católico. El dicho popular ese del cura predica, repica y anda en la procesión, porque hace todo. Eso está mandado a recoger porque no es posible. Necesitamos hermanas consejeras, hermanos consejeros. Gracias a Dios por esas hermanas que se acercan a las jóvenes y con amor, eso sí, con amor, no regañando, no maltratando. Cuando uno va a amonestar o va a corregir, la Biblia dice, considerándote a ti mismo, no seas tú también tentado a hacer lo mismo. Y vosotros que sois espirituales, los espirituales saben aconsejar. Vosotros que sois espirituales, restáurale con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Vosotros que sois espirituales, los carnales no saben aconsejar, porque regañan, maltratan, hieren, hacen sentir malas personas, y eso no es así. La amonestación debe ser con amor y con sabiduría, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gracias a Dios por estas hermanas consejeras. Y usted, joven, cuando se le acerque una hermana a darle un consejo, no lo rehúse, recíbalo con amor. Y usted, si va a aconsejar, hágalo con sabiduría. E insisto, el no maltratar, el no ofender, el no hacer sentir mal a la persona, pero sí hacerle ver su error y su equivocación. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es una responsabilidad. Igual los diáconos también. Los diáconos están puestos para ayudar al pastor que visitó, que ayudó, que conoció el problema del hermano, que está orando. Pastor, mire, estuve visitando esta familia y tienen este problema, esta necesidad. Porque son ayudadores, coayudan a que la obra de Dios marche bien, de la mejor manera. Amén. Hombres, hay muchos antecedentes en la Biblia, por eso no es bueno de ninguna manera, digamos, irnos en contra de la autoridad. Hombres implicados en la violación de la autoridad de Dios. Históricamente la Biblia habla de muchos incidentes donde se quebrantó o se violentó la autoridad de Dios. Y entonces no es bueno. La causa de la violación de la autoridad de Dios en la iglesia es una autoexaltación. Siempre el que se trata de revelar, como que se dice, es una autoexaltación. Recuerden que el primero que violentó la autoridad de Dios fue Satanás, porque él quiso ser igual a Dios. Yo decía alguna vez, no nos igualemos, porque no somos iguales. Tratémonos con respeto. Tratémonos con respeto, porque ante todo somos hermanos.
somos hermanos. No nos igualemos. Satanás quiso igualarse a Dios y fue despeñado, porque Dios es Dios y Satanás es Satanás. Por ahí dicen, cada loro en su estaca, cada cosa en su lugar, y así vamos a mantener el orden. Vamos a ver algunos ejemplos brevemente de la autoexaltación, o sea, vanagloria, rebeldía, hablar, murmurar. Mano, qué bueno que aprendamos. Yo hace muchos años aprendí eso. Yo siempre pensaba que maldecir era decir simplemente maldito, y así lo asimilaba yo cuando era muy joven. Ay, que lo maldigo. Y uno después se da cuenta que maldecir es sencillamente el hablar mal. Cada que usted se expresa mal de otra persona, la está maldiciendo. Y yo no sé por qué hay cristianos que todavía no se liberan de la murmuración, de la habladuría, del chisme. Y entonces lo que están es maldiciendo, porque están diciendo cosas. Si usted tiene cosas buenas que decir, dígalas, pero si no tiene nada bueno que decir, cállese. Amén. El hermano Campo Elías Bernal, hombre que admiré mucho en el ministerio, él decía: hermano, yo les autorizo para que de mí hablen lo que quieran, decía él. Hablen lo que quieran, pero con dos requisitos, decía él. Uno, que esté arrodillado, y otro, que esté con los ojos cerrados. Cuando vaya a hablar de mí, arrodíllese y cierre los ojos y hable mal lo que quiera, porque está hablándole a Dios. ¿Sí me explico? O sea, está orando por esa persona. Es que es mejor. Evitemos al máximo. Yo a veces disimulo, porque siempre está la gente queriendo hablar, y como el chisme es tan bueno, ¿usted sabe tengo que decirte una cosa? ¿Ah? Eso, Ramirito, el chisme es bueno, pero no alimenta. No hay cosa más que despierta curiosidad que lo llaman a decir: te tengo que decir algo. Ay, decime, bobita, decime. ¿Sí? Eso. Y ahí comienza quien lo oye, quien lo ve. Y hasta dicen, allá cantando, llorando, y que vos supieras. Hay poder en Jesús, déjelo que cante y ore, hombre, por Dios. Antes déle alegría, que a pesar de eso está cantando, llorando. Y crea que Él va a cambiar, no empiece a hablar mal. Hay poder en Jesús. Hablar o murmurar contra los siervos de Dios, oponerse a los siervos de Dios, tener en poco a los siervos de Dios, sobre todo la obediencia. Amén. Oponerse a los siervos de Dios es rebeldía directa contra la autoridad de Dios. Hablar de un pastor, hablar de un líder, hablar de un hermano, hablar de quien quiera que sea. Procuremos, hermanos, sellar la lengua en ese aspecto. Pablo también seguramente él dijo: me propuse no saber nada. Ve que vos que sabes de aquello, que no sé qué. Nada, yo no sé nada. No alimente el chisme, no lo alimente. No le dé el gusto a ella o a él de saber, de averiguar. ¿Qué le importa? Ya está enojándose el pastor. Entonces, hermano, violar el orden jerárquico, no tener en cuenta el conducto regular. Una de las características es que se cree que se está sirviendo a Dios, pero esto es lo contrario, es oposición total, digo yo, en algunos casos. La Biblia está llena de incidentes. Me faltan 10 minuticos, me hacen dar calor. Oiga, qué cosa, el calor es muy psicológico, ¿cierto?
yo siento que me haga viento aquí a mí. Mire, hermanos, el murmurar, veamos un incidente. En Números 12, 1 al 15. Números 12, 1 al 15. Vamos a ver un incidente que, bueno, en la ley, gracias a Dios que no estamos en la ley, como dice el hermano Eliseo. Si estuviéramos bajo la ley, había más de uno ya chicharronado, quemado, le hubiera caído fuego. Pero gracias a Dios que estamos en la gracia. Pero no abusemos, porque en la ley era la cosa muy seria. Mire, Números 12, 1 al 15. Vamos a este casito nomás para que descansemos ya. Números 12, 1 al 15. ¿Qué dice ahí? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y sueños y hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que le sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Ahí tiene usted las consecuencias de un bochinche. Gracias a Dios que no estamos en la ley, sino más de uno estaría ya leproso. Amén. Resulta que Moisés se enamoró de una mujer cusita. Cusita quiere decir que era de Cus. Y si era de Cus, era morenita. Era morenita. Y Moisés debe haber sido un señor blanco, pienso yo, no sé. Ni hay registro de eso, pues. Pero me imagino que era un mono ojiverde. Así lo pintan por ahí, ¿no? Pero sí era blanco porque, uy, Moisés. Y sí sabes que Moisés se enamoró de una cusita. Ay, no digas, sí. Y se van a casar. Y se alimentan de eso. Y entonces dijo: no vamos a permitir eso. Porque solo por Moisés habla Dios. No, eso no es así. Por nosotros también ha hablado.
y se rebelaron y desconocieron la autoridad de Moisés. Resulta que Moisés era un hombre tan especial para Dios, y Dios dijo: ¿sabe qué? Salgan de ahí, Aarón, María y Moisés, vengan acá, porque yo hablo con todos y hablo a través de imágenes, de figuras, de revelaciones, pero con Moisés hablo cara a cara. ¿Y la represión cuál fue? La lepra. La lepra. Gracias a Dios que no estamos en la ley. Pero son historias, o sea, son principios. Lo que quiero que entendamos es que no es bueno hablar de los siervos de Dios, no solamente del pastor, no, de ninguno, de nadie. Amén. Porque no ve Dios con agrado eso. Bueno, ya son las 12. Lo prometido es deuda. Y esto se pone bueno porque yo creo que esto nos va a ayudar a refrenar la lengua. A refrenar la lengua. De aquí en adelante nos vamos a proponer que no sabemos sino hablar bien. Ese hermano, eso es mucha bendición. A esa esposa, no. Y esos hijos, si tiene que decir eso, y si no, cállese. Calladito, calladito y verá. Y si quiere, arrodíllese y dígale: Dios, mire ese hermano como, y Dios oye. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Lo mismo sentir, sintiendo el mismo amor, seremos una agradable canción al Señor, viviendo como Cristo vivió, humildes de corazón, dejando atrás el orgullo, atrás el rencor. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al Señor. Mismo sentir, sintiendo el mismo amor, seremos una agradable canción al Señor, viviendo como Cristo vivió, humildes de corazón, dejando atrás el orgullo, atrás el rencor. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al Señor. Y si el Espíritu Santo reina en mi corazón, hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al Señor.
seremos una agradable canción al Señor.